El nacimiento de una persona, el comienzo de una vida, que ahora se abre a infinitas posibilidades. Cada ser humano toma miles de decisiones a lo largo de su vida. Estas decisiones marcarán el rumbo de cada individuo de forma única y irrepetible. Sin embargo, hay cosas que escapan a nuestra decisión. Nadie puede evitar el sufrimiento y la muerte, un problema que durante milenios ha atormentado a la humanidad. ¿Hay solución para esto? Quizá la solución más extendida y radical es la llegada de un Salvador. Sería el cumplimiento de una serie de profecías bíblicas que podrían cambiar el curso de la historia para siempre. Profecías sobre el elegido, alguien con poder sobrenatural para restaurar un mundo feliz. Los cristianos creen que Jesucristo cumplió todos los requisitos para ser el Mesías prometido en la Biblia. Sin embargo, el pueblo judío aún lo sigue esperando. Muchos otros cuestionan la veracidad de estas profecías bíblicas y ponen en duda el relato de los evangelios. Si Jesús fue el Mesías que la humanidad ha estado esperando durante siglos, ¿por qué aún no se ha instaurado ese reino perfecto que Él mismo prometió? ¿Pudo ser Jesús un loco que creyó ser el Hijo de Dios, o peor aún, un impostor? Abrimos una investigación para descubrir la verdad acerca de las profecías que hablan del Mesías. Caso abierto. El hombre que debía morir. Según las profecías, el Mesías es el hombre más importante de los que nacen en la tierra. Pero, ¿qué significa Mesías? ¿Y qué son las profecías bíblicas? La palabra Mesías significa el ungido. En griego sería Christos. Ambos términos significan lo mismo. Hace referencia a una práctica del Antiguo Testamento donde se ungía con aceite a un sacerdote cuando era ordenado. Esto simboliza que Dios le daría la unción del Espíritu Santo. El rito de ungir aparece mucho en la Biblia. No se utiliza solamente para referirse al Salvador prometido. En realidad, se aplicaba a un rey, un sacerdote o un profeta. Es un ritual visible que significa que Dios le ha elegido para ser rey. El sacerdote derramaba aceite sobre él. Significaba que Dios le daría fuerza y sabiduría para cumplir con su cargo. De todas las veces que aparece la palabra Mesías en el Antiguo Testamento, al menos 9 de ellas se refieren a un ungido, que aparecería en el futuro, descendiente de David, y que llegaría a convertirse en el rey de Israel, cuyo reino no tendría fin. Las profecías mesiánicas son una serie de predicciones bíblicas a lo largo del Antiguo Testamento que hablan de un Salvador prometido. Durante siglos aquellas profecías permanecieron escritas, custodiadas por los creyentes como el más preciado tesoro, guardadas en sinagogas y en bibliotecas de reyes y sabios, esperando el día de su cumplimiento. Cuando los humanos cayeron, perdieron la perfección. La muerte entró en el mundo. Pero en esa dolorosa situación, Dios les promete que les salvará. Poco después de pecar, nuestros primeros padres, Adán y Eva, Dios se dirigió a la serpiente que tentó a Eva. La primera profecía en cuanto al Mesías se encuentra en Génesis 3 y el versículo 15, a donde Dios le habla a la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia suya. Este te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. En Génesis 3:15 aparece por primera vez la esperanza de que un descendiente de Eva, que más adelante se perfilará como el Mesías, aplastaría a Satanás y libraría a la humanidad del pecado y de la muerte. Es en ese momento cuando se establece el sistema de sacrificios que eran un símbolo de esa redención esperada, la muerte de un sustituto. El texto dice, tú le herirás en el talón, y no se refiere al talón de Eva, sino a un descendiente varón de Eva. Talón
no está en femenino, sino en masculino, y no hace referencia al talón de Eva. Ya en la versión griega de la Biblia, la Septuaginta, aparece con su fórmula en masculino. Esto significa que los judíos del siglo III a.C., los que escribieron la Septuaginta, ya identificaron que Génesis 3:15 hablaba del Mesías. Este descendiente varón de Eva conseguiría derrotar a la serpiente. Es por eso que aplasta su cabeza, pero él mismo va a salir herido en esa lucha, y es por eso que la serpiente consigue morderle en su talón. Génesis da solo un esbozo del plan de salvación que acaba de ponerse en marcha. Dice que vendrá un Salvador, pero no dice cuánto tiempo habría que esperar para ello. A lo largo de la Biblia encontramos que la figura de un Salvador prometido se va concretando. En Génesis 12 y 22, Dios le dice a Abraham que el Mesías saldrá de la descendencia que él tenga con su esposa Sara. En Génesis 49 dice que descenderá de la línea de Judá, uno de los hijos de Jacob. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. No siempre se utiliza el término Mesías para referirse al Mesías prometido. También se utilizan los títulos de semilla, silo, cetro, estrella, rey y profeta. Silo puede significar aquel a quien pertenece el cetro del reino o el dador de descanso. Este texto está indicando que un descendiente de Judá sería rey y un legislador que gobernaría sobre todas las naciones de la tierra. Es decir, que el hombre de la promesa es de la tribu de Judá, es rey y también legislador. Algunos creen que Silo no se refiere al Mesías, sino que se trata de una interpretación que viene de la época de la Reforma Protestante o incluso posterior. Sin embargo, hay un manuscrito del siglo II después de Cristo. Se llama el Targum de Onkelos. En este manuscrito se cambia la palabra Silo por la de Mesías, y el texto quedaría diciendo: «No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que el rey Mesías venga». Esto confirma que los judíos del siglo II después de Cristo creían que este texto estaba haciendo referencia al Mesías. El Mesías también sería profeta. Así es como lo indica Moisés. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Moisés hizo señales y maravillas entre el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto y durante su estancia en el desierto. Hablaba con Dios cara a cara. Era el mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Y además fue un legislador. Todas estas son las características que debía cumplir este profeta que Moisés anuncia. Job 19, 16 al 27 dice que este redentor del pecado muere. Lo sabemos porque dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. El concepto de Mesías y su obra se abre al pueblo de Israel para explicar el plan eterno de salvación. La promesa es solo una, pero con el transcurso de los siglos esta promesa se revela cada vez con más detalle. Las profecías del Antiguo Testamento ofrecen un cuadro detallado del Mesías, alguien que nacería dentro del pueblo de Israel, sería rey de todas las naciones y su gobierno no tendría fin. Haría milagros, sería profeta, lucharía con Satanás y le vencería. Moriría pero volvería a la vida. Gracias a esta resurrección, los profetas mostraron su esperanza de que también ellos volverían a vivir. Para millones de cristianos, Jesús, un maestro judío del siglo I, cumple los requisitos para ser considerado el Mesías. Los historiadores confirman que efectivamente Jesús existió, pero ¿pudo ser más que un simple maestro? Fuera de la Biblia, hay autores que han confirmado que Jesús existió. Ahora bien, ¿esto es una prueba de que Él es el Mesías? Yo diría que no. No es una prueba.
Pero encontramos que Flavio Josefo y Tácito y Plinio el Joven confirman que Jesús existió. En el Corán, los musulmanes reconocen que Jesús es un Mesías que nació de una virgen. No aceptan que fuera el Hijo de Dios, ni tampoco que murió en una cruz y que fue resucitado, aunque sí creen que fue un Mesías y que ascendió al cielo. Jesús verdaderamente existió. No hay duda de que Jesús existió. El punto es, dado que esto es así, sobre Jesús coinciden en todos los detalles con lo que se dice del Mesías en el Antiguo Testamento, podemos concluir, ambas son verdaderas. Hay muchas profecías en cuanto al Mesías en el Antiguo Testamento que se cumplen en el Nuevo Testamento, que iba a nacer en Belén, nacería de una virgen, su nacimiento sería anunciado por una estrella, que iba a haber una masacre de infantes, que sería llamado de Egipto. Sabemos que el Mesías tenía que ser descendiente de David. Dios establece un pacto con David donde le promete que establecería su linaje para siempre. En el Salmo 89, Dios le dice a David: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Las últimas palabras de David hablan de un rey fiel y justo. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana. David ha entendido que esta promesa se refiere al Mesías. Tanto en el Evangelio de Mateo como en el de Lucas, se presenta una genealogía muy detallada de Jesús, donde se demuestra que es descendiente de David. Libro de la genealogía de Jesús, el Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. Conocemos la fecha en la que tenía que ser ungido el Mesías, gracias a una profecía que aparece en el libro de Daniel, capítulo 9, y que data del siglo VI antes de Cristo. Se trata de la profecía de las 70 semanas. Esta profecía indica que desde la orden para restaurar Jerusalén hasta el ungimiento del Mesías príncipe pasarían 69 semanas proféticas. Un día profético equivale a un año. Así que 69 semanas proféticas son 483 años literales. Esta profecía comenzaría a contar desde el año 457 a.C., que es cuando el rey persa Artajerjes I emite el decreto para que se reconstruyan las murallas de Jerusalén. Si contamos 483 años desde el año 457, nos lleva al año 27 después de Cristo, que es justo la fecha en la que Jesús es bautizado y ungido con el Espíritu Santo. El texto dice: a la mitad de la última semana él haría cesar el sacrificio. La mitad de una semana son 3 y medio. Jesús enseña durante 3 años y medio. Muere en la cruz y el velo del templo se rasga. Él hace que el sacrificio y que todo el sistema de sacrificios por el pecado se anule porque el ritual se cumplía en él. Esto nos lleva al año 31 después de Cristo, justo el año en el que Jesús muere. Muchos creen que el Mesías que aparece en Daniel 9 no se trata del Salvador prometido. Podría ser cualquier persona que por su posición haya sido ungida. Creen que el ungido del que habla la profecía de las 70 semanas se refiere al sumo sacerdote Onías III, que vivió en el siglo II a.C., pero la fecha no coincide. La profecía nos lleva a que el ungimiento del Mesías se produciría en el año 27 después de Cristo. Es la fecha exacta en la que Jesús es bautizado, cuando tenía alrededor de 30 años. Jesús, al comenzar su ministerio, era como de 30 años.
Cuando Jesús fue bautizado, la Biblia nos dice que los cielos se abrieron y que el Espíritu Santo bajó en forma de paloma. Ahí es cuando oficialmente Cristo comenzó su ministerio enseñando y predicando y haciendo todos sus milagros después de su bautismo o su unción. Cuando Jesús comienza su ministerio dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Esta frase, el tiempo se ha cumplido, indica que Jesús estaba relacionando el comienzo de su ministerio con una profecía de tiempo. Y la única profecía que marca el comienzo del ministerio del Mesías es la de las 70 semanas. Así que Jesús estaba llamando a la atención de las personas para que pudieran comprobar por sí mismos el cumplimiento de la profecía de las 70 semanas. Aquí encontramos una de las profecías más bellamente ilustradas del Mesías y corrobora que Jesús es el Cristo. También las profecías mencionan la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en un asno. Aunque muchas personas a lo largo de la historia han podido entrar en Jerusalén montados en un asno, ¿cuántos de ellos lo han hecho al mismo tiempo que de forma tan espontánea la multitud lo proclama rey? La Biblia menciona que los discípulos iban a huir cuando Jesús fue herido. La traición de Judas también se había descrito con siglos de antelación. Se encuentra en Zacarías 11. Allí se describe que el precio de un hombre son de 30 monedas de plata. Jesús no podía elegir en qué línea genealógica nacer, ni la ciudad donde nacer, ni tampoco el precio de su traición. Esto hace que el cumplimiento de estas profecías sea aún más sorprendente y asombroso. En Zacarías 13, en los versículos 6 y 7, se presenta una vislumbre de los sufrimientos del Mesías. El texto indica que él sería herido por su propio pueblo, por los suyos, y abandonado por sus discípulos. Las ovejas serán dispersadas. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas. La muerte del Mesías también estaba profetizada. Por ejemplo, en Isaías 53 y en el Salmo 22 lo describen con mucho detalle. Una de las razones por las que sabemos que David en el Salmo 22 no se está refiriendo a sí mismo es porque a partir del versículo 22 comienza a referirse al protagonista en una tercera persona. Además, este salmo está describiendo una persona crucificada y David nunca pasó por este mismo proceso. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Horadaron mis manos y mis pies. Al protagonista del Salmo 22 le clavan por las manos y los pies. Sus huesos se desencajan de sus articulaciones, tal y como ocurría con un crucificado cuando lo alzaban. Esto coincide con lo que le ocurre a Jesús en la cruz. También describe que esta persona está deshidratada y sabemos que Jesús había perdido mucha sangre durante la flagelación previa a la cruz. Otra de las profecías que se cumple durante la crucifixión de Jesús es cuando pide de beber y en lugar de agua le dan vinagre. Esto ya se profetizó en el Salmo 69, donde dice: y en mi sed me dieron a beber vinagre. La Biblia en el Antiguo Testamento también menciona que agua iba a salir de su costado. Lo mismo que ocurrió durante la crucifixión de Jesús. Un soldado romano, para asegurarse que Jesús estaba muerto, clava una lanza y sale agua de sus pulmones y luego la sangre que provenía del corazón. Las palabras exactas de sus enemigos al pie de la cruz están ya en el Antiguo Testamento. Todos los que me ven estiran la boca, menean la cabeza. Se encomendó a Jehová, líbrele él, puesto que en él se complacía. Las personas creen que sufre la ira de Dios, pero en realidad está llevando sobre él nuestro pecado y nuestro castigo. También la Biblia menciona que sus enemigos iban a echar suertes por sus mantos.
Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Esto se cumplió de forma precisa en el momento de la crucifixión de Jesús. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Hay un capítulo del libro de Isaías que describe los sufrimientos y la muerte de un hombre. Se trata del capítulo 53. En este capítulo se relaciona la muerte de un redentor con el cordero, que se sacrificaba en el altar del santuario para expiar el pecado del ser humano. Dice Isaías 53 que con su sufrimiento y su muerte pagaría el rescate de la raza humana. Se presenta ante Dios y obtiene nuestro perdón. En esto es nuestro sacerdote. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Es como una oveja que es llevada al matadero. Él no abrió su boca, no se defiende. Si uno observa los acontecimientos que sucedieron alrededor de la cruz, verá que Jesús no pudo haber manipulado estas cosas pretendiendo ser el Mesías. No se puede orquestar que la turba demande tu sangre. No se puede orquestar ser clavado. El Salmo 22 profetiza que sortearían su ropa. Jesús no pudo orquestar que los soldados romanos se rifaran su ropa, tal y como dicen las profecías, que horadarían sus manos y sus pies, y también su costado. Además, predice las burlas y las palabras que diría: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así es como comienza el Salmo 22. Las posibilidades de que Jesús fuera capaz de manipular y escenificar todo esto, con el fin de hacerse pasar por el Mesías, son extremadamente ridículas. Miradlo, está todavía vivo. ¿Quién ha dicho eso? ¡Sálvese a sí mismo si este es el Cristo! ¡Rabí! ¡El escogido de Dios! A otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. ¡Salve, rey de los judíos! ¡Desciende ahora de la cruz para que veamos Elías si llama a creamos! este. Veamos si viene Elías a librarlo. Sí, eso quisiéramos ver todos. ¡Si tú eres el rey de los judíos! Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. ¡Sálvate a ti mismo! Desciende de la cruz. Mateo y Marcos registran las últimas palabras de Jesús antes de morir. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas son las primeras palabras con las que comienza el Salmo 22, y la primera frase de un salmo solía ser su título. Esto quiere decir que cuando Jesús está muriendo y grita estas palabras, todos pudieron reconocer que estaba citando el Salmo 22. Elí, Elí, lama sabactani. Imagínate lo que la gente pensaría cuando releyera este salmo y comprobara que David había descrito con todo detalle la muerte de Jesús 1000 años antes de que ocurriera. Isaías 53 dice que este Redentor, a pesar de ser despreciado y humillado por todos, sería colocado en una sepultura de ricos. Y esto es precisamente lo que ocurre con Jesús. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Los crucificados como Jesús no tenían derecho a tener una sepultura digna. Normalmente eran colocados en fosas comunes. Sin embargo, vemos que Jesús es enterrado en la tumba de un hombre rico, la de José de Arimatea. La resurrección del Mesías estaba profetizada en diferentes libros del Antiguo Testamento. En el Salmo 16:10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y así se cumplió, porque su cuerpo no se descompuso. Antes de eso, Jesús volvió a la vida. Es la señal más clara de que Jesús era quien decía ser el Mesías, el Hijo de Dios. La resurrección de Jesús marcó un antes y un después en la vida de los discípulos. Fue la mayor prueba de su divinidad. La muerte de Jesús
hizo que sus esperanzas quedaran frustradas. Sin la resurrección, la fe cristiana jamás habría llegado a existir. La cruz habría sido el triste y vergonzoso fin de Jesús. La resurrección hizo que los cristianos salieran a proclamar a Jesús como el Hijo de Dios de forma arrolladora, aun a costa de sus propias vidas. Esto quiere decir que ellos tenían la certeza absoluta de que Dios había resucitado a Jesús de entre los muertos. Cuando las profecías sobre el Mesías se estudian en su conjunto, se puede apreciar que hay armonía entre ellas y un propósito coherente, y Jesús cumple todas ellas. La Biblia tiene 1199 capítulos y 66 libros que han sido escritos a lo largo de cientos y cientos de años por diferentes personas y en lugares muy diversos. Y aún así este libro tiene una armonía que no se puede encontrar en ningún otro sitio. No fue escrito por una sola persona ni en el mismo momento de la historia, y aún así tiene armonía. La pregunta que nos podemos hacer es, si las profecías sobre el Mesías eran tan claras, ¿por qué muchos judíos de la época no reconocieron que Jesús las estaba cumpliendo todas? La respuesta es sencilla. Ellos no querían un Mesías que les acusara de sus pecados. Muchos esperaban que Jesús viniera como libertador, como conquistador. Malinterpretaban las profecías. Ellos no entendieron que antes de ser un libertador y un conquistador, Él padecería el sufrimiento del cordero sacrificado. Jesús vino como cordero. Cristo vino al mundo para conquistar el corazón y mostrar cómo era Dios al ofrecerles el regalo de la vida eterna. Solo se centraron en las profecías que hablaban de la victoria del Mesías sobre el resto de las naciones. Querían un libertador militar y entendieron que el Mesías liberaría al pueblo hebreo del yugo romano. Incluso Juan el Bautista tuvo un momento en el que dudó. Antes había anunciado a todos que aquel hombre era el Salvador, pero ahora, encerrado en la cárcel, se pregunta por qué no usa su poder. Si es el Mesías, ¿por qué no barre a sus enemigos? ¿Por qué no toma posesión de su trono? Y envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús si realmente él era el Mesías. Jesús le responde con la profecía de Isaías 35:5. Los ciegos ven, los sordos oyen. De esta forma, Jesús le está diciendo, tranquilo Juan, sí, yo soy el enviado, sí, yo soy el Mesías, pero no en la forma militar en que vosotros esperáis. Muchos reyes fueron ungidos, pero las profecías anunciaban un personaje único, un personaje definitivo, el Mesías divino. Él realiza su misión y lo hace una sola vez, cambiando el curso de la historia, y ese curso de la historia lo cambia para siempre. No es lo mismo un ungido que el ungido, el Mesías, el Rey total. El Mesías es el Rey designado por Dios, un superhombre que gobernará con tal poder que llevará a su pueblo a la gloria y a la paz. Gobernará al mundo entero con sabiduría divina por la eternidad. Es fascinante ver que en la historia han habido muchos que han pretendido ser el Mesías, pero mientras afirmaban serlo, demostraban ser todo lo contrario. En la historia hay personajes así. ¿Curaron a los enfermos? No. ¿Resucitaron a los muertos? No. ¿Caminaron sobre el agua? No. ¿Impartieron el perdón? No. ¿Alguno de ellos pudo cambiar un solo corazón? No, definitivamente no. La Biblia narra que Jesús dijo que sus enseñanzas llegarían a todo el mundo. Bueno, aquí está un hombre que no tiene educación formal. No lidera ningún ejército y no tiene cargos políticos. Ahora bien, viendo la historia, podemos comprobar si esta afirmación se ha cumplido. Nadie puede negar que las enseñanzas de Jesús han tenido un impacto mundial. Se han difundido más que ninguna otra religión del mundo. Decir que su doctrina llegaría a todo el mundo y lo transformaría era una afirmación muy atrevida para un oscuro Galileo sin educación, hijo de un carpintero. Obviamente vemos que sucedió así porque ahora mismo el cristianismo es la religión más extendida del planeta. El científico
Peter Stoner, calculó que la probabilidad de que una sola persona cumpla 8 profecías acerca del Mesías es de una entre 100.000 billones. Este número es muy superior a la cantidad de personas que han vivido en la tierra a lo largo de toda su historia. Pero Jesús no cumplió 8 profecías, cumplió asombrosamente más de 100 profecías. Para todos estos eventos hay profecías del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento describe el cumplimiento. No hay posibilidad de que esto sea una coincidencia. La biografía de Jesús de Nazaret coincide en todos los detalles con las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. ¿Es esto cumplimiento o manipulación? Quizá los discípulos de Jesús amoldaron a propósito la narración de los evangelios para que su vida coincidiera con las profecías que hablaban del Mesías. ¿Hasta qué punto podemos confiar en su relato?